Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Estimados, estimados amigos que me sintonizan en cualquier parte, que tenga usted la amabilidad de compartir también con algún grupo, con sus amigos, para que haya información que pueda llegar a más personas y que podamos informarnos de lo que sucede en diferentes partes del mundo. Fíjense que estaba viendo unas noticias de esas que uno se queda como muy sorprendido, ¿verdad? El Reino Unido está pidiendo cacao ya. El Reino Unido está pidiendo cacao en términos salvadoreños, se está dando la hora porque se está quedando sin combustible. ¿Se acuerdan cuando Reino Unido dijo, no, yo soy autosuficiente y yo me salgo de la Comunidad Económica Europea y renuncio a eso? Hizo un evento del Brexit, no sé qué, para salirse de la Comunidad Económica Europea. Y hoy, y hoy que tiene serios problemas para el abastecimiento de combustible, está pidiendo reunión urgente con el grupo de los 7 países más poderosos del mundo para que se tomen acciones. Esto lo que nos está diciendo es de que ningún país, por muy poderoso que se considere o que sea, puede vivir aislado. Ningún país puede vivir solo. Ningún país es autosuficiente. Óigase bien. Ningún país es autosuficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay países que piensan de que pueden ser autosuficientes. Y eso no funciona así. Supóngase que una economía como las de Asia, una economía como la de Japón, la de China, qué sé yo, cualquier otro país, crea que puede vivir por sus propios medios, crea que puede subsistir por sus propios medios, está totalmente equivocado. China puede ser un gran productor de productos de todo tipo, pero si nadie se los compra, si no venden lo suficiente, Japón puede inventar lo mejor del mundo, pero si nadie se lo compra. Y si China necesita azúcar y no produce azúcar, y los países que le venden no tienen lo suficiente para suplirlo, ¿de qué va a vivir? Si los grandes yacimientos, por ejemplo, de minerales como hierro, como lo que sea, dejan de producir, dejan de dar el hierro, dejan de dar el oro, la plata, el litio, ¿cómo van a producir? Si hay semiconductores electrónicos que solo se pueden hacer a base de una materia prima X. Hoy en día, por ejemplo, los carros están demasiado caros. ¿Por qué? Porque la producción de litio en el mundo ha bajado y al bajar se convierte en demasiado cara la cantidad de litio disponible en el mundo. Como consecuencia, los grandes productores de los componentes electrónicos para carros no están produciendo en la misma cantidad que lo demanda el mercado.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volver a la era de las cavernas. Volver a donde comenzamos. Porque por muchos avances tecnológicos que el mundo tenga, si no existen alimentos, de nada sirve. Y por mucho que se esfuerce un agricultor en hacer producir la tierra, de nada le sirve que siembre grandes cantidades si no llueve, si no hay agua, si no hay agua suficiente para hacer regadillos. Y los mantos acuíferos se alimentan de lluvia. No se alimentan de la tierra. Los mantos acuíferos no son interminables. Y cuando deja de llover, esos mantos acuíferos no reciben para poder suplir a las necesidades de la población. Y por eso dicen muchos economistas, muchos alarmistas o como quiera llamarle, que la próxima guerra mundial va a ser por el agua, porque todos quieren sustentar algo, pero hay un elemento básico. Hay un elemento básico, se llama agua. Y a pesar de que la tierra tiene más agua que tierra, los mares no son fuente de agua que pueda servir para el consumo humano. Ni siquiera el agua de mar puede servir para producir otro tipo de alimentos. Y mientras están descubriendo formas de convertir, de desalinizar o de lo que quiera, todo ese procedimiento químico que conlleva a convertir en potable al agua de los lagos, al agua de los mares, pueden pasar décadas, pueden pasar siglos. Entonces el ser humano se está enfrentando a su propia destrucción en la medida de que no está haciendo lo que corresponde para cuidar los recursos naturales. Por ejemplo, aquí en Houston, les voy a contar la historia, aquí en Houston, principalmente donde yo vivo, no existe, oiga bien, en Houston, en toda la zona alrededor de Houston, no existe ningún río, no existe ningún río que no esté contaminado. Todos los ríos no son aptos para ir a darse un chapuzón aquí en Houston. Si usted quiere darse un chapuzón en un río que es más limpio, tiene que viajar a otras ciudades como San Antonio, Texas, siempre en el estado de Texas, está como a 5 horas de Houston. La playa más cercana de Houston está como a 3 horas, pero no sirve para bañarse. No sirve. ¿Por qué? Porque en ese mar, en esas playas, convergen todos los contaminantes de las zonas petroleras que están cerca de ahí.
Y en apariencia pueden aparecer así bonitas, un montón de ríos y lagos, pero cuando usted agarra agua, se da cuenta que es agua sucia. Entonces, los que vivimos aquí en esta zona, y hablo por los que vivimos en esta zona, no los que viven fuera de aquí, porque no sé cómo viven. No pueden tomar agua del grifo, porque es un agua que no es apta para consumo humano. Y por mucho que le ponga filtros, no va a conseguir un agua limpia. Entonces, ¿quién hace negocio? Hace negocio las grandes corporaciones que venden agua envasada. Esas son las grandes compañías que hacen negocio con el agua, porque aquí usted no puede decir voy a tomar agua del grifo o voy a ir a darme un chapuzón a un río. No existe. O me voy a ir a bañar a una piscina. No son aguas limpias. Están llenas de químicos, porque son llenas con agua, son llenadas con agua del grifo. Y tienen que ponerle un montón de químicos para poder hacerla un poquito manejable. Bueno, si hay unos ríos aquí cerca donde hasta han detectado una bacteria que se le llama come piel. Porque si contrae esa bacteria en un río, se muere. ¿Y por qué es que sucede eso? Porque todas las aguas que salen de la ciudad va a parar a esos ríos. Hay canales donde sale todo el agua lluvia de la ciudad y va llevando montones de químicos que encuentra a su paso y llega al río a contaminarlo más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el agua al final? Es que no se va a tener un agua saludable para la raza humana. ¿Cuál es el gran pleito que tiene El Salvador después de 30 años de que no pueden ni siquiera aprobar una ley de agua? Porque todavía hay gente que se resiste a que sean contaminadas sus fuentes de agua. Porque todavía hay luchadores sociales en El Salvador que están haciéndole resistencia a que no se privatice el uso del agua, porque si eso llega a pasar en El Salvador, se van a acabar todas las vertientes de agua que todavía es limpia en El Salvador. Y las van a agarrar las grandes compañías para uso industrial. Y a las comunidades les van a dejar los ríos. Y los ríos son contaminados por las mismas industrias que sirven para purificar la misma agua, porque para purificar las aguas les ponen químicos. Para que las aguas sean potables, les tienen que poner químicos. No es que solamente lo van a lograr a base de filtros, que filtro de arena, que filtro de no sé qué, que filtro no sé cuánto, pero todos son elementos químicos. Y usted si todavía recuerda cuando en su época de joven en El Salvador, usted podía tomar agua de los ríos porque era limpia. O me va a decir que usted en algún momento no le tocó tomar agua de diferentes canales allá en El Salvador, quebraditas,
A muchos nos tocó tomar agua de quebraditas, de afluentes de río. Ahora, encontrar un yacimiento natural de agua en El Salvador es una reliquia. Ya las ciudades se han llevado esos pocos lugares que generaban un poquito de agua y se la han llevado para hacer bebidas, carbonatadas, para hacer cervezas, para hacer lo que quiera. Y a la gente le dejan los residuos. Después de contaminar todo, a la gente le quedan los ríos sucios, donde no puede ni siquiera ingerir esa agua. ¿Por qué? Porque tiene que comprarle a los que purifican agua. Y ese es el gran problema que tenemos en El Salvador. Y puede agrandarse mucho más en la medida en que se tome control de las decisiones a nivel corporativo en El Salvador y no se tomen en cuenta las opiniones de las grandes entidades o organizaciones sociales que le están haciendo resistencia, que le están haciendo fuerza para que no se apruebe una ley tan lapidaria que permita que unas pocas compañías se apropien de todos los afluentes de agua. Mire, ríos, por ejemplo, como el Lempa, el río sucio. Al Lempa va a caer todos los caudales de aguas contaminadas del río sucio de San Salvador. Al río Lempa van a caer todas las aguas contaminadas desde allá por Guatemala, Honduras, y van a desembocar al río Lempa. Y nadie está haciendo nada para purificar esa agua. El río San Miguel, el río que le llaman Río Grande, hoy ya no es Río Grande, es un río chiquito, que solo se hace grande cuando las presas descargan los excedentes que ya no pueden manejar la presa, porque de lo contrario se va a derrumbar la presa. Los lagos en El Salvador ya son privados. Ya no existe forma de que usted pueda disponer libremente de un lago porque todo es privado. Alrededor que hay ranchos de gente con dinero y que solo le deja a las personas de bajos ingresos una pequeña playita para que se distraigan. Ellos se toman todos los alrededores con ranchos y cercan los espacios para que la gente ya no entre. Y esa voracidad, esa avaricia de las clases que tienen poder en El Salvador está siendo alimentada por gobiernos autoritarios que lo único que les interesa es beneficiar a unos pocos a cambio de sacrificar a la mayoría. Porque la lucha constante es, ¿qué hacemos para detener esa avaricia y no tener que llegar a extremos como lo está teniendo Reino Unido, que está sufriendo de combustible, que hasta la gente se pelea en las gasolineras para obtener un poco de combustible? Y por muchas razones que usted le busque, ya ¿cómo le llaman a estos? Los gobiernos se ven en la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población. Un país como Venezuela, por ejemplo, productor de petróleo, y tiene problemas para abastecer a la gente. ¿Y qué decir de los países como El Salvador, que no tiene petróleo y que todo lo tiene que comprar?
Cada subida de los productores va a caer en los precios de la gente. Ya el tambo de 25 libras de gas, ¿cuánto vale? No menos de $15. ¿Va? No vale menos de $15. Pero se habla mucho, se hacen decretos para evitar que la gente se concentre, dicen, para evitar que la gente haga reuniones, mítines y todo eso, para evitar que la gente celebre fiestas patronales. Pero mañana van a haber 35,000 almas en el Estadio Cuscatlán reunidos para ver a jugar la selecta. El domingo los cultos se llenan con 5,000 personas o más. Las iglesias se llenan todos los domingos y días de semana. Pero dicen que han prorrogado el decreto hasta febrero del año 2022. Oiga bien, han prorrogado un decreto para prohibir las concentraciones, dice. ¿Y quién les ha dado permiso a los diputados otra vez de prorrogar hasta febrero del 2022? Noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. Y la ley dice, la ley primaria, que es la Constitución, que la suspensión de garantías, y dentro de las garantías de las personas está la movilización, la asociación, no puede exceder de 15 días. Y si es necesario, se puede prorrogar si se mantienen las razones. Pero esto de un solo plumazo, lo pusieron por 3 meses y ahora lo han prorrogado por 4 meses. ¿Y qué es lo que quieren evitar? Quieren evitar que la gente se manifieste. Quieren evitar que la gente salga a las calles a expresar su descontento contra el gobierno. Porque yo no le veo ninguna razón si el estadio permanece lleno por 35,000 almas una tarde, una noche, y todos los domingos las iglesias topadas de gente, y todos los microbuses y buses llenos de gente. Pero dicen que quieren evitar las aglomeraciones de gente, dice. No, lo que quieren evitar es que la gente se manifieste por el descontento que tienen de las medidas antipopulares que está implementando el gobierno. Pero están agarrando de excusa la pandemia. Y las grandes concentraciones que han generado por esos desórdenes que ellos provocan, ¿qué? Y yo es lo que siempre he dicho, que cuando alguien se enferma de poder, comete arbitrariedades sin sentido. Digo sin sentido porque por muchos decretos que pongan, no van a poder evitar que la gente se manifieste en contra de las medidas antipopulares. No lo van a poder evitar. La gente sale. Ya lo comprobaron el 15 de septiembre. ¿Va? Y por muchos decretos que pongan, no van a poder evitar que la gente salga, porque la gente está clara. Si no existe corrección de las medidas que se implementan en El Salvador, no existe la manera de revertir las protestas. Este día marcharon los veteranos para exigirle al gobierno que cumpla con lo que les ha ofrecido.
Les ofreció que cada año les iba a aumentar las pensiones. Ya va a terminar el año y ni siquiera les ha dado la anterior. Les ofreció que les iba a dar $3,000 de indemnización a todos y hasta ahora no les ha dado ni 5. Les ofreció que les iba a construir un hospital para veteranos. Esperándolos están todavía. Y esa gente, los veteranos, son capaces de paralizar el país. Porque son más de 50,000 veteranos que son capaces de paralizar el país si ellos así se lo proponen. Y por mucho que quieran quitarle crédito a las concentraciones, por mucho que algunos incluso rosaditos del FMLN andan haciendo bulla por ahí, diciendo que la concentración del FMLN no era más que un puñado de gente. Porque andan varios rosaditos del partido FMLN por ahí quitándole méritos y tomando las fotos que hizo el gobierno. Y esos son los seguidores del FMLN, digo yo, ¿verdad? O son los que le están haciendo el juego sucio al FMLN. Y por eso es que hay que tener cuidado cuando alguien se expresa. Hay que tener cuidado cuando hay gente aprovechada, oportunista, populista. Y mientras tanto te están metiendo un presupuesto para el año 2022 que va bien cargado de gastos en militares, que va bien cargado en gastos en propaganda del gobierno, pero los padres de la patria, en una forma inteligente, ni siquiera han dado a conocer el presupuesto de la Asamblea. Y lo más curioso de todo esto es de que son los que hablan de transparencia, que ellos han sido, dicen la asamblea más transparente de la historia. Pero están poniendo en reserva los gastos. No quiere que se publiquen los gastos que hacen los diputados. Y salen hablando que son transparentes. Y cuando los periodistas los abordan, en lugar de responder, salen corriendo. Esa es la clase de gente que tiene El Salvador tomando decisiones. Ese tipo de diputados son aquellos que se detienen en bagatelas que no tienen ningún sentido. Este día eliminaron de un solo el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Por decreto, dijeron, ya no se va a celebrar más el día llamado de la raza. Así, de un solo. Es que a estos diputados solo le falta que se les ocurra eliminar el Día de los Difuntos. O se les puede ocurrir eliminar el día Navidad. Porque como el presidente no es amante de las celebraciones cristianas, al presidente se le puede ocurrir, hágame un decreto para prohibir la Navidad, porque eso no se debe de celebrar. ¿Será capaz de hacerlo? Como él no es cristiano. ¿Será capaz? Y por un decreto lo pueden eliminar. Ya no se va a dar asueto el 25 de diciembre. No tenemos nada que celebrar de Navidad, va a decir. Estoy pensando. No le estoy dando idea, estoy pensando. Que es capaz y dice, ya no se va a celebrar el Día de los Muertos. Porque lo digo yo, va a decir. Y esos
Y eso es así porque el egocentrismo que priva en los que están gobernando en El Salvador, a ellos se les imagina que son eternos. A ellos se les imagina que van a durar toda la vida ahí. Con prepotencia se paran enfrente de la puerta para no dejar entrar a la gente que llega a poner una pieza de correspondencia, porque ellos así lo han decidido. Y le llaman casa del pueblo. Y entonces, si le llaman la casa del pueblo a la asamblea, ¿por qué no le permiten entrar a la gente? Hasta puertas especiales han puesto para que la gente no entre. Y ponen policías y ponen guaruras ahí para que la gente no entre. Ese es el tipo de gobierno que El Salvador tiene. Y ese es el tipo de gente que gobierna El Salvador. Quiero saludar a los amigos que tienen la amabilidad de sintonizarme. Gracias para usted que tiene esa amabilidad de sintonizar. Héctor Monge, saludos. Daniel Vázquez, feliz día de la hispanidad. Víctor Sarabia, saludos hermano, gracias. Desde Nueva York, gracias Víctor Sarabia. Si los países que poseen oro dejan de venderlo, no tendremos más teléfonos inteligentes. Si cierran todas las minas, cierran todas las minas de oro, no van a poder producir microchip. Y se acaba todo. Si los países no venden su litio, no tendremos baterías eficientes y no hay carros tampoco. Baterías eficientes para teléfonos y toda una industria de materias primas que sostienen la vida moderna. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y a mí qué me importa si no tengo ni carro? Pero todo gira alrededor de la tecnología. Desde este que me está pudiendo ver en su teléfono, desde el hecho que puede haber una señal de televisión en algún lugar, del hecho que pueda tener una transmisión o escuchar un programa de radio, los mismos buses, los mismos taxis, los aviones, todos descansan en la tecnología y no porque sean automatizados, ¿verdad? El Salvador para llegar a esa etapa le faltan muchos siglos. Para que el sistema de transporte sea automatizado le faltan siglos. Para ver carros autónomos en El Salvador le faltan muchas décadas. Y no porque no tengan a veces el dinero, sino porque no existen las condiciones de infraestructura que lo permitan. Pero alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa que el litio ya no se produzca? Mire, si una simple plancha tiene un conductor que es a base de cobre, por ejemplo, todo el sistema eléctrico de su casa es a base de cobre. Todos los tendidos eléctricos y telefónicos de sus alrededores son a base de cobre o de otros materiales. El lugar donde va usted a calentar su comida, el microondas, si tiene. O un simple ventilador de techo que tenga usted o de esos de piso. Todos tienen conductores que son a base de cobre. Y si todas esas minas de producción ya no dan, ya nos producen y se acaban, es necesario inventar algo más. Pero mientras eso llega, hay una etapa de acomodo que no sirve mucho. Georgina López, saludos. Todos, Víctor Sarabia, todos nos necesitamos mutuamente, todos los pueblos, por humilde que sea, somos indispensables para la vida moderna. Y ese es el gran problema, Víctor Sarabia, que muchos piensan
que son autosuficientes. Muchos países se llenan la boca diciendo que el imperio aquí, que el imperio allá, que no sé qué, que yo soy antiimperio. Y toda la economía de su país depende del dinero que llega del imperio, a base de donaciones, préstamos, remesas y todo el montón de producto que le compra a los países en desarrollo el imperio. Porque no nos podemos quedar solo con el hecho de que las remesas aquí, que no sé qué, que no sé cuál. No. La gran cantidad de productos que Estados Unidos le compra a los países en desarrollo, la gran cantidad de inversión que hacen los países en los países pequeños, como por ejemplo poner una fábrica de X cosa, si no se ponen esas empresas, no va a tener empleo la gente que vive en esa zona. Pero a mí me da la impresión que estamos ante una situación de soberbia, donde piensan estos países como El Salvador que pueden prescindir de los dólares y que pueden producir para el país lo que ellos quieran. Pero ¿de qué te sirve si no vendes? Esa es la historia de la vida. Una persona se pone con un canasto de pan francés en la esquina. ¿Y qué pasa si nadie le llega a comprar? ¿Qué pasa? Ese pan se le va a poner duro y lo va a tener que botar. No va a ser capaz de comérselo todo. ¿Qué pasa si abren una pupusería en la esquina y nadie llega a comprar? Hacen las mejores pupusas cuadradas, pero ahí en la esquina. ¿Y qué pasa si no compra la gente? Eso es lo que sucede con los países. ¿De qué le sirve a un país producir las cosas más bonitas del mundo si no las puede vender? ¿Y de qué le sirve a El Salvador tener las mejores ideas, tener los mejores pensantes, si no puede producir su propio combustible? No puede producir su propio combustible y tiene que depender de que otro país le venda. Y por eso hacía yo la comparación al inicio. ¿De qué le sirve a un campesino tener una gran especialización en agricultura y tener un montón de tierra cultivada si no llueve? Se le va a secar todos los cultivos y todo lo que metió para poder producir lo va a perder. Y como consecuencia, la gente que dependía de esa persona va a sufrir. Hay mucha gente en El Salvador que produce solo para comer durante el año ellos. Produce sus 2, 3 sacos de maíz que le van a servir para todo el año. Y cuando tiene otro antojo, vende maíz para comprar huevos o frijoles. Porque no tenía suficientes frijoles o suficiente huevo, vende unas libras de maíz para comprar eso. Pero su producción está basada en una economía de subsistencia, no en una economía que le pueda dar lo suficiente para vivir.
Un empleado en El Salvador, por decirle un ejemplo, un profesor que gana, ¿qué le puedo decir cuánto gana un profesor? 500 o más. Profesor de experiencia, no estamos hablando del que acaba de llegar, que le pagan el mínimo. ¿Va? Profesor de experiencia que gana menos que la ordenanza que tiene Casa Presidencial. ¿Sabe cuánto gana una ordenanza en Casa Presidencial? $1,200. ¿Sabe cuánto gana un soldadito de ese que solo anda con el fusil? $1,000. ¿Y sabe cuánto gana un profesor que se mata preparando clases, corrigiendo exámenes, preparando exámenes, educando a un montón de monos malcriados y que ya tiene 20 años de trabajar en el ministerio? ¿Sabe cuánto puede ganar? $700, $800. Y un soldadito acaba de ingresar al ejército y ya gana $1,000. Ah, porque es leal y porque anda con el fusil y que no te vayas a acercar porque yo defiendo al presidente. Porque los dictadores saben que teniendo a gusto a los militares, ellos evitan que les den en la nuca. Porque un militar mal pagado es fácil que se voltee. Un guarura de los que anda con el presidente, ¿cuánto cree que gana? $1,200. Y le pagan comida, le pagan transporte, le pagan todo. ¿Usted cree que un guarura que gana esa cantidad se puede voltear fácilmente? Si se va a trabajar en una empresa privada de seguridad, le van a pagar el mínimo. Y le van a descontar todo, hasta el uniforme le van a descontar ahí en la empresa de seguridad. Y en casa presidencial le dan uniforme, le dan comida, le dan todas las prestaciones para que esté feliz. Un motorista en casa presidencial, ¿cuánto cree que gana? $1,100. ¿Y cuánto cree que gana un motorista de la ruta no sé cuál, matándose todo el día, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche? ¿Cuánto cree que gana un motorista? $20 diarios, 600 al mes. Y el motorista que anda el presidente gana $1,200, el doble, solo para salir cuando el presidente quiere salir. Y esa desigualdad como un diputado que gana $4,000 o más y tiene $14,000 para contratar asesores y al final esos son dineros para él realmente porque al asesor le paga la mitad y la otra mitad se la agarra a él. Ay, hoy se dan el lujo que nunca en su vida pudieron darse. Hoy ya pueden pagar un salón de belleza privado que los llegue a peinar ahí a la asamblea. Hoy ya pueden pagar un cirujano plástico que les arregle las manchitas que tienen. Ah, pero cuando andaban de candidatos decían que iban a velar por el pueblo. Y hoy que ya están en el poder, han llevado toda su parentela a trabajar en diferentes instituciones del gobierno. Porque como ellos se las pueden, fácilmente le pueden decir a otro ministro, mira, dámele chance a mi hermano, dámele chance a mi primo, o dámele chance a fulano. Pero los políticos en campaña decían que eso no lo iban a hacer ellos. Y por eso es importante que uno siga un esquema,
Por eso es importante que usted le dé seguimiento a la trayectoria de los políticos para que se dé cuenta de cuál pata cojean. Y yo por eso digo, mire, ¿y a mí de qué me sirve criticar y decir, mire, ¿y por qué le han quitado presupuesto a la Universidad Nacional? Y que mire, que no sé qué. Y el rector Arias, bien, gracias. Él ni siquiera protesta, que es el que tendría que protestar, ¿verdad? Ah, no, ahí anda firmando programas con el hermano del presidente. Porque mientras el rector de la Nacional esté bien pagado, tenga sus prestaciones, ¿a él qué le importa? ¿Qué le importa si la Nacional no tiene un presupuesto suficiente? Si él recibe todos sus beneficios y todos sus sueldos al día, al rector de la Nacional no le importa lo demás. Y todos los demás protestando porque le están bajando el presupuesto a la Nacional. Y el principal responsable es el rector, no dice nada. Y por eso es que uno tiene que señalar y decir, mire, a ustedes, diputados del FMLN, les han dicho que son de la esquina insignificante y ni siquiera pueden levantar esa voz, ni siquiera pueden levantar esa voz en una forma fuerte. Ah, porque mientras les paguen sus sueldos están felices, ¿no? Mientras no les dejen de pagar, mientras les den los $14,000, están bien. Y todos los demás, los veteranos de guerra, ya andan en las calles dándose duro para que les aprueben $100. Imagínense, los veteranos gritando, queremos que nos den $100. Y los diputados del FMLN felices de la vida reciben $14,000 mensuales. Mientras no les dejen de pagar, ellos no van a decir nada. Ah, que solamente que critican esto, que critican lo otro, pero eso no sirve de nada. Porque para críticas está la población civil que estamos afuera. Pero ustedes, diputados del FMLN que están adentro, tienen la responsabilidad de gritar, de levantar la voz, de decir, esto no está bien, de llevar carteles y ponerlos enfrente de su curul. Pero quizás es necesario que les dejen de pagar su sueldo y sus prestaciones para que tomen una posición en favor de las grandes mayorías. A mí me incomodó, por ejemplo, que los diputados del FMLN ni siquiera acompañaron a los empleados despedidos de la Asamblea. Ni siquiera dijeron vamos a hacerle compañía a los que están en huelga de hambre aquí porque es justo su pretensión de que no sean despedidos. ¿Y por qué estoy diciendo esto en contra de los diputados del FMLN? Porque son los únicos obligados a llevar la voz en defensa de las grandes mayorías, porque todos los demás no lo van a hacer. Y si quieren, vamos por partes. De 4 diputados que tiene el FMLN, solo 2 hablan. Los otros 2 son mudos. Los otros 2 son mudos, solo son piezas decorativas. Y vengan aquí a este programa y defiéndanse. Quiero escuchar su posición. ¿Por qué esa actitud complaciente de la diputada Funes de Usulután?
¿Por qué esa actitud parsimoniosa del diputado Guevara, que es el que debería llevar la voz cantante? Pero se han plegado, se han acomodado. Porque mientras reciben los $14,000, todo está bien. Y me van a decir que era difícil renunciar a eso. Y me van a decir que era difícil que ustedes renunciaran al sueldo y se quedaran solo con el salario base que puede servirles para mantenerse. Y que públicamente lo dijeran ante la prensa: nosotros renunciamos al salario, nos vamos a quedar con $2,000. Ah, pero esa parte no la tocan, ¿verdad? Y si los diputados del FMLN no hacen lo que deberían de hacer, ¿qué le queda al pueblo? Si al pueblo le cierran las puertas en su cara, cuando quiere ir a poner una petición, le ponen una barricada de alambre razor y le ponen como 40 de la humo antimotines para que no entren. Pero ustedes, diputados, ya están adentro y no se los pueden prohibir. Pero hagan su trabajo. No se acomoden. No sean cómplices. Yo quiero escuchar una voz así, vea, bien, pero categórica. De esas voces altisonantes que digan: ya basta. No esas vocecitas de esos diputados que mire, que no sé qué, que no sé cuándo, que estamos velando por el pueblo, fíjese. Así no se trabaja. Y a mí me da lástima ver miles de veteranos en silla de ruedas, con andaderas, con muletas, ciegos, marchando para exigir que les den $100 más. Para exigir que les den $100 en su pensión. Por favor, señor presidente, usted dijo que nos iba a dar. Cumpla. Diputados, ¿y por qué no se van a hacer número con los combatientes, con los excombatientes? ¿Por qué no se van con ellos y se ponen en primera fila acompañando esa marcha? A mí me indigna realmente ver las actitudes parsimoniosas y pasivas que tienen estos diputados del FMLN. Los demás, yo sé que solamente responden al presidente y ellos viven de eso. Solo van a hacer lo que el presidente diga. Así como la diputada Marlene Funes, que se atreve a decir que la reelección está bien. Y hasta da la fórmula cómo tiene que hacer el presidente. Para que funcione tiene que renunciar 6 meses antes, que no sé qué. ¿Quién le pidió opinión? Porque para la diputada Elsa Funes está bien que se reelija el presidente. Porque ella es alguien que está puesto por gente que ustedes ya saben. No responde a los intereses de la población. No responde. Y es que esta diputada de Usulután, a mí me parece como que es de esas
De esas que van al culto de Toby Jr., ¿no? A mí me parece que es de ese tipo de gente, ¿verdad? De esas que iban con la faldota hasta el piso, ¿verdad? Color azul. Así la veo yo. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque y de repente cambien de actitud. Porque para tener diputados como los que tiene el FMLN en la asamblea actualmente, mejor ninguno. Sus votos no pueden cambiar nada. Y lo único que pueden hacer es votar junto con el gobierno para algo. Pero sus votos en contra o de un no sirven de nada. Háganse sentir y pónganse en un plano así como verdaderamente uno quisiera. Renuncien a esos $14,000 y quédense con unos $2,000 para vivir. Los demás no lo van a hacer, pero ustedes den el ejemplo. Y me van a decir que no se puede. Y que como los otros lo cobran, también nosotros, dice. Ustedes pueden direccionar ese dinero para que sea depositado en un fondo de becas para estudiantes de bajos ingresos. Usted pueden decirle a la asamblea, a la directiva, que el dinero, en lugar de dárselo a ustedes, esos $14,000 los depositen en un fondo para generar becas de estudio para los jóvenes. O para ayudarle a esos excombatientes que andan en la calle gritando y asoleándose. Queremos $100. O para hacer un fondo que sirva para ayudarle a esos miles de empleados de la asamblea que tiraron a la calle. Bien harían en hacer una contribución al sindicato de la asamblea para que le ayude a los miles de trabajadores que fueron despedidos, muchos con problemas de salud, muchos con grandes préstamos, muchos con grandes hipotecas que pagar, muchos con educación de sus hijos que ya no van a poder pagar. Y diputados, imagínense que esos 4 diputados del FMLN, los demás no me importa, pero esos 4 dieran el ejemplo y dijeran, esos $14,000, porque ¿para qué necesita pagar asesores? Dígame usted, ¿para qué? Si todo lo que hagan no va a servir de nada, porque ustedes no tienen un poder de decisión. Sus votos en contra o no sirven. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene gastar $14,000 por cada diputado? En lugar de recibirlos, digan esto que vaya a un fondo fideicomiso para ayudarle a todos los empleados que han sido despedidos de la asamblea. Aquí hay una iniciativa de un amigo, Alejandro Miranda, que ha hecho un proyecto para reunir fondos para ayudarle a esos empleados despedidos, con poquito, pero un poquito que se pueda contribuir, $5, $20, $10, que se reúnan y que pueda ayudarle a la gente para que se movilice por lo menos allá. Mire, hay gente en verdadera desgracia que se quedaron sin trabajo, tienen que pagar grandes préstamos, tienen que mantener a su hogar
y no tienen ni siquiera para ir a una consulta médica. No tienen ni siquiera el pasaje para ir a conseguir las medicinas. Y entonces esta página GoFundMe que ha hecho un amigo que se llama Alejandro Miranda, pretende reunir un poco de dinero para mandárselos allá a los del sindicato de trabajadores para que le ayuden a los despedidos. Pero yo digo, ¿por qué, señores diputados del FMLN, no cambian de actitud? ¿Por qué se acomodan? A ver, argumenteme y susténteme. ¿Para qué ocupan $14,000 ustedes mensuales? Y hágame, usted, diputado, si usted me está escuchando o alguien que le debe el mensaje a una diputada o diputado del FMLN, ¿usted puede vivir con $2,000 al mes para sus gastos de vida? Hagan algo en la historia y no se acomoden a un sistema que los está arrastrando junto con ellos. Mire, una persona en El Salvador, aunque sea padre de familia, puede vivir con $1,500 al mes. Sí puede vivir. No con grandes lujos, ¿verdad? Pero sí, lo básico lo tiene. Lo básico lo puede tener una persona con $1,500 en El Salvador, vive decentemente. Pero esas son las cosas que caen mal cuando uno las dice, ¿verdad? Porque uno las dice y pareciera de que uno tiene algo en contra de ellos. Lo que yo quiero es de que ese discurso en favor de las grandes mayorías se lleve a la práctica y no se quede como un discurso seco. Ahí está la respuesta, dice, ¿por qué los veteranos le creyeron al Bukele? Hoy toman su propia medicina amarga. En vez de culpar a mentiroso presidente, están culpando a los diputados. Sí, pero los diputados tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron. No nos engañemos. $1,400,000 salvadoreños votaron por Bukele y sigue aplaudiendo al calcetas locas. Los diputados sean sin cerebro, pagados con mis impuestos solo para levantar la mano sirven, aprobando leyes que van en contra de los intereses de quienes le dieron el voto. Rosy Nájera, perdón, pero difiere un poco. El punto es que no han acostumbrado a depender de Estados Unidos desde siempre, no es nada nuevo. El Salvador ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en producción de caña, café y algodón, y que fue de estos países en esos tiempos fueron los más vergonzosos para el pueblo porque cada campesino ganaba apenas unos 3 o 5 colones. La época de la explotación no ha cambiado en El Salvador. Hoy ya no le explotan con los cultivos de caña y café y algodón, sino que hoy le explotan en las maquilas, le explotan en los call centers, le explotan a la generalidad de empleados que ganan apenas el mínimo y con eso tienen que sobrevivir. Mientras que las grandes compañías ganan millones. Y con la reforma de pensiones van para afuera los que están pensionados y siguen laborando. Ahora es pecado llegar a viejos. Sí, por eso viene la reforma de pensiones. Economía de subsistencia, coyol quebrado, coyol comido. Y entonces,
para aterrizar, es importante hacer un llamado. Nosotros en El Salvador no podemos dejar de levantar la voz y decir qué está bien y qué no está bien. No podemos ser cómplices de gente que no está haciendo las cosas bien y pretender decir que todo está bien. Porque aquel que diga que El Salvador está bien en todo sentido o no sabe nada o es cómplice. Porque es importante decirlo siempre. Si usted que vive fuera del país, cree que El Salvador está mejor que antes y que puede tener una mejor vida, no lo dude, váyase. Si usted está convencido que El Salvador ahora marcha bien y que todo es color de rosa y que la vida en El Salvador es más sabrosa ahora que antes, yo lo invito a que agarre el primer avión y se vaya con sus cositas a trabajar allá. Que se vaya a ver si le pagan $20 la hora allá. Y usted que está acostumbrado a ganar $30 aquí a la hora, váyase a El Salvador a ver si los puede ganar. Si es que acaso le pagan 30 por día. Pero yo le invito a usted que me está viendo y que vive en fuera del país y que cree que El Salvador es el país de las maravillas, donde todo quedó en el pasado y ahora todo está bien. Avíseme, yo le pago el vuelo para que se vaya a vivir una vida de rosas en El Salvador. Porque muchos atarantados que viven fuera del país se llenan la boca diciendo que todo está bien allá. Y se regresan, ¿verdad? Y vienen hablando que todo está bien, pero se regresan. Entonces, si todo está bien, ¿por qué no se quedan allá? Pues, si todo está bien, yo me voy a estar a donde esté bien. Yo me voy a quedar donde tenga trabajo, bien. Donde me paguen, bien. Ahí me voy a quedar yo. Cualquier país que me pague lo que yo necesito, lo que yo merezco, ahí me voy a quedar. Pero muchos se llenan la boca diciendo que El Salvador está mejor que nunca. Y yo siempre le pregunto, y bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué se ha quedado en este país si su país está mejor? Pues yo el día que El Salvador esté bien para mí, yo no voy a quedar aquí. Cuando ya me paguen lo que puedo ganar aquí, yo me voy. Pero si voy a ir a vivir una vida miserable, creyendo que puedo ganar lo que gano aquí y allá, ¿qué sentido tiene? ¿No? Así que no se engañe, ni engañe a otros. Hay unas personas que me dicen a veces, pero mire, esto nunca se había visto en El Salvador. Nadie nos había regalado $30, dice. Así dicen.
Nadie nos había regalado comida, dicen. Y le digo yo, ¿y usted en qué época vive? ¿Y qué no sabe usted que de su misma bolsa está pagando eso que está comiéndose? ¿No sabe usted que de su misma bolsa sacaron los $30 para dárselos? Es exactamente cuando usted tiene dinero y va al cajero y el cajero le da dinero de los mismos ahorros que usted tiene. Pero muchos atarantados ni siquiera tienen la lucidez mental para entender. Y le pasan así por la cara todos los robos que está haciendo el gobierno y dice son mentiras. Otros llegan, otros llegan con un lenguaje más elegante y dicen, y los otros robaron. Y estos también tienen derecho a robar, dicen, ¿va? Pero es que hemos llegado a un punto de quiebre, así, un punto de quiebre, y yo no uso palabras soeces, pero hemos llegado a un nivel donde caben palabras soeces para ese tipo de gente que ni siquiera ha entendido la realidad del Salvador. Mañana los invito, vamos a tener un conversatorio con un abogado constitucionalista del Salvador. Vamos a platicar un poco del Estado de Derecho en El Salvador y espero que me acompañen. Va a ser antes, sí, a la misma hora, a las 7 de la noche. Vamos a entrar con Enrique Anaya, un abogado constitucionalista que ha sido muy atacado por el sistema. Y con él vamos a hablar sobre cuál es la situación del Estado de Derecho en El Salvador. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho y conoce mucho la Constitución de punta a punta. Es de los que ha puesto recursos de inconstitucional y no le han hecho caso. Y por poner recursos de inconstitucional lo han puesto ahorita en un plano bien difícil. Pero me acompañe mañana. Por mí fue todo. Gracias por su tiempo, gracias por estar en este espacio. Los espero mañana a las 7 de la noche, hora El Salvador. Gracias, buenas noches.